hicimos una vez. ¿Me das uno? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Carlos Sánchez de Prodigioso Volcán, una consultora de transformación en España, y esta tarde vamos a hablar sobre inteligencia artificial aplicada a la comunicación. Veremos casos y comprenderemos cómo trabajar con ella. Os invito a que os unáis en este enlace de aquí abajo y aquí os espero. Les dije la vez pasada, pues aunque va a haber un problema, algunas son ciencias, otras son a lo mejor pues, se juntan la tecnología y la ciencia, bueno, lo quisimos llamar así para que facilitar, ¿no? Porque si llega alguien experto nos diría, esto no es una ciencia o no es una tecnología, ¿vale? Entonces es un ciclo de masterclass que, bueno, va a durar casi un mes, va a terminar en diciembre, el 20 de diciembre, y bueno, se trata justo de explicar las que consideramos son las tendencias en tecnología y que se unen a medios de comunicación, como este supercaso que es la inteligencia artificial. Si quieren saber más de nuestras próximas pláticas, les voy a dejar aquí la página Facebook de los posgrados de la Universidad de la Comunicación, y aún así, terminando cada plática, yo les digo cuál es la que sigue, ¿vale? Entonces, pues voy a presentar a nuestro gran invitado el día de hoy. Y bueno, pues es un periodista español, se llama José Carlos Sánchez, que nos hizo favor de dar esta masterclass a pesar de que ya están en plena medianoche, y lo voy a presentar. Él pertenece a un grupo, una consultoría que se llama Prodigioso Volcán. Ahorita les pongo el link. Él es responsable de inteligencia dentro del área de transformación de esta empresa. Coordina los trabajos de búsqueda y análisis de tendencias, en especial aquellas relacionadas con digitalización, tecnología y cambio social. Además, nos menciona que le gusta la bicicleta y la fotografía. Y bueno, la plática que va a dar el día de hoy básicamente trata conceptos básicos de la inteligencia artificial, cómo se usa y bueno, un poco relacionarla con la comunicación. Entonces, bueno, pues te dejo, José Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estén ya aquí y a quien se pueda ir conectando. Y nada, no importa que sean aquí medianoche, para mí vamos, es un placer siempre poder compartir y también tener visiones desde otros sitios, ¿no? Bueno, pues yo vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de cómo aprovechar la inteligencia artificial y como decíamos, ¿no? Como decía Guadalupe en esa introducción, ese ABC de las tecnologías, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los conceptos más básicos y sobre todo a limar a lo mejor algunas reticencias y ver un poco, oye, cómo ir más allá de la fascinación, cómo ir más allá de lo que tanto nos llama la atención cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de tecnología y sobre todo cómo incorporarlo a nuestro trabajo, ¿no? Al final a la comunicación, ya sea en una empresa, en un medio de comunicación o en cualquier parte. Entonces voy a compartir un segundo en pantalla. Se ve, me parece, ¿no? Perfectamente. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, pues como decíamos al principio, bueno, yo voy a ir contando en cualquier momento, tenemos como unos 50 minutos aprox, si no me equivoco. Entonces, si en cualquier momento alguien quiere intervenir, quiere hacer alguna parte o al final de alguno de los bloques, pues bueno, lo podemos plantear también como una conversación y para ir viéndolo, ¿no? Entonces, bueno, inteligencia artificial, una extraña conocida y también una conocida extraña, ¿no? No voy a sumar más a lo que ya ha contado Guadalupe, yo en efecto vengo de Prodigioso Volcán, somos esa empresa de transformación que decimos ofrecemos soluciones innovadoras de comunicación y en concreto sí que trabajamos mucho con medios de comunicación y con empresas que están buscando cómo incorporar también cuestiones digitales, cómo incorporar nuevas tecnologías, cómo reorganizar sus flujos de trabajo, por ejemplo, oye, queremos trabajar más con eso. Estamos acompañando a muchas empresas en su transformación digital, ¿de acuerdo? Pero hoy de lo que vamos a hablar sobre todo es de los conceptos básicos de la inteligencia artificial, de algunas experiencias de cómo utilizarlas y también de algunos quizá, de algunos interrogantes que nos quedan, ¿no? Y cuando hablamos de inteligencia artificial muchas veces lo que nos viene a la cabeza es algo como esto, ¿no? Como el amigo Tom explicando en qué consiste. Si por ahí, I don't know why I need to speak Spanish. Puedes entenderme. Disfrutalmente no tengo nada de vocabulario y también mi gramática es el peor. ¿Qué tal TikTok? Hola, estoy aquí en mi granja en Colorado, en Telluride. Mi granja, soy feliz porque tengo muchos amiguitos. Y ellos son animalitos y con ellos me divierto. It's hot as hell.
Este obviamente no es Tom Cruise, no hemos podido contratarle, no hemos podido traerle, yo no lo tengo en el teléfono móvil, es un deepfake, ¿de acuerdo? Es una simulación, es un impostor, por así decirlo, un impostor virtual, pero representa muy bien lo que pensamos o lo que muchas veces es ese relato dominante cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Estas cosas que tanto nos divierten como que a veces nos atemorizan un poco. Ahora es Tom Cruise, pero imaginemos que cambiáramos a un presidente, por ejemplo, que cambiáramos a otra persona. Por eso es importante ganar perspectiva, ¿no? Por eso es importante volver a los básicos, volver a esos conceptos que decía al principio, ¿no? Y al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que hablamos es de la capacidad de ciertos sistemas informáticos para procesar y analizar información y actuar en consecuencia, ¿no? Esto es una definición muy básica, es una definición muy simple, pero es que es en realidad de lo que tenemos que fijarnos, porque entonces, si no porque cuando pensamos en inteligencia artificial nos viene a la cabeza una imagen como esta, pero oye, José Carlos, lo que estamos hablando es de la capacidad de ciertos sistemas informáticos para procesar información. ¿Por qué tú te refieres a algo más como esto, por ejemplo? ¿No? Porque sobre todo es muy importante que cuando hablemos de inteligencia artificial diferenciemos entre la inteligencia artificial fuerte, ¿de acuerdo? Y la inteligencia artificial débil. Paradójicamente, esta inteligencia artificial débil es la más fuerte hoy en día, es la que tenemos contacto con ella, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial fuerte, estamos hablando de esa inteligencia artificial, esta es la división más básica que se puede hacer sobre la inteligencia artificial, pero también una de las más prácticas. Hablamos de una inteligencia artificial capaz de abordar decisiones de forma proactiva, deductiva y autoconsciente. Pensemos en la película de Her, por ejemplo, ¿no? Pensemos en la ciencia ficción, pensemos en esa inteligencia artificial que es capaz de relacionarse como un ser humano. Y cuando hablamos de inteligencia artificial débil, estamos hablando de una inteligencia artificial que resuelve problemas concretos y delimitados, que resuelve acciones muy particulares. Estamos hablando en realidad de la inteligencia artificial diaria, pensar en los asistentes virtuales, pensar en soluciones informáticas que tenemos, pensar incluso en los autocorrectores, pensar en los traductores automáticos, ¿no? Y toda esta explosión que estamos viviendo de inteligencia artificial tiene mucho que ver con la inteligencia artificial débil. En realidad, la única inteligencia artificial con la que tenemos relación hoy en día sería la débil. Y esto es algo que a veces se nos escapa, pero que conviene siempre recordar. Del mismo modo que, ¿por qué hablamos entonces tanto de inteligencia artificial? ¿No? Si la inteligencia artificial es únicamente débil, si es una inteligencia artificial muy enfocada que resuelve únicamente tareas concretas, ¿por qué hablamos tanto de ella? Lo primero es que la inteligencia artificial, pese a todo esta aura rompedora que tenemos, ¿no? De disrupción, de que está viniendo, no es una cosa novísima en realidad. Estamos hablando de una rama relacionada con las ciencias de la computación que tiene su origen en los años 50, ¿de acuerdo? En concreto, el término se considera que se acuña como tal en 1956, es en el consenso, ¿no? Es una conferencia de Dartmouth en la que se empieza a hablar. Sin embargo, luego hay diferentes etapas, no me voy a tener en la cronología, si a alguien le interesa el tema es fácil encontrar información, el primer invierno de la inteligencia artificial, el segundo invierno, pero es cierto que en los últimos años, sobre todo en la última década, cada vez oímos hablar más de inteligencia artificial y oímos hablar además con usos más prácticos. Seguramente varios de los que estamos aquí nos acordemos en 2016 cuando todos los medios de comunicación sacaban aquella victoria de la inteligencia artificial, vence por primera vez a un jugador profesional del juego chino Go. Luego en 2018 Google lanzó el Google Duplex, que era también un servicio que podía reservar un asistente, bueno, un robot por entendernos, no una inteligencia artificial, en el restaurante. Luego hubo mucha suspicacia, decía, oye, pero claro, esto no se identifica como que no es una persona. Y luego en 2020, sin ir más lejos, hace un añito únicamente, se publicó GPT-3, que es un modelo de lenguaje natural. Y esto también seguramente a varias personas nos suene porque era ya la capacidad de crear artículos desde cero. No únicamente hay que darle un contexto, hay que darle ni siquiera un contexto, una frase, oye, escríbeme sobre esto, y el modelo era capaz de producir un artículo periodístico entero. Todo esto tiene que ver, por un lado, porque ha habido mucha financiación, pero sobre todo porque hay muchos datos. Cuando hablamos de inteligencia artificial hoy en día, cuando estamos hablando de esta explosión, de por qué ahora mismo esta misma conversación que vamos a tener, es porque tenemos muchos datos, ¿de acuerdo? Y el gran aumento de la capacidad de computación junto a la gran disponibilidad de conjuntos de datos cada vez más grandes y estructurados explica en realidad gran parte de esta eclosión de la inteligencia artificial y también explica sobre todo toda la financiación que ha habido para la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Por eso pensemos ahora en todos los datos que nosotros producimos. Guadalupe comentaba al principio que, bueno, aparte de mi dedicación, ¿no? En mi tiempo ocupado me dedico a Prodigioso Volcán y en mi tiempo libre pues intento montar en bici.
únicamente, por ejemplo, si alguien, cualquier tipo de nuestros teléfonos, nuestros relojes inteligentes están generando datos continuamente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que esta gran explosión de la inteligencia artificial tiene que ver con este procesamiento de los datos y sobre todo con una rama dentro de la inteligencia artificial que es lo que se conoce como aprendizaje automático, ¿de acuerdo? Aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas. ¿De qué hablamos cuando aprendizaje automático? Una manera sería decirlo la manera en la que las máquinas aprenden, la manera en la que las máquinas piensan, entre comillas, ¿de acuerdo? Resumiéndolo mucho, imaginemos que aún tenemos un gran conjunto de datos, como decíamos, ¿de acuerdo? Y tenemos una gran galería, una galería gigantesca de fotos de gatos. Oye, tenemos de repente la gran enciclopedia de los gatos, la tenemos. Entonces, al final lo que le estamos es con ese conjunto indicando a una máquina, oye, todo esto que te voy a dar, todo esto con lo que voy a alimentar tu sistema, son gatos, ¿de acuerdo? En diferentes posiciones, gatos de diferentes colores, gatos con más pelo, gatos con menos pelo, gatos de una parte del mundo, gatos de otra parte del mundo, gatos desperezándose, etcétera, ¿no? Internet está lleno de gatos, lo sabemos, es fácil pensar un gran conjunto de datos. Entonces nosotros le estamos indicando a partir de este conjunto, oye, esto que yo te marco aquí son unas orejas, esto que te marco aquí es una nariz, esto que te marco aquí es un bigote, esto que te marco aquí es una cola, ¿no? Los elementos que diferencian a los gatos, los elementos que permiten reconocer una imagen como gato. La máquina entonces va a poder ser capaz de procesar cada imagen y dividir cada una de ellas en esos elementos, ¿de acuerdo? En las orejas, en los gatos, etc. Esto pensémoslo a gran escala. Esto le va a permitir identificar un patrón. Es decir, oye, yo entiendo que un gato tiene una cola, tiene un hocico, tiene unas patas, tiene dos orejas y tiene una nariz de determinada forma. ¿De acuerdo? Es decir, la máquina entrena, la máquina es entrenada, la máquina es capaz de reconocer un gato. Y la parte final, que es donde empieza el aprendizaje automático, es donde en realidad empezamos a ver la diferencia entre ciencia de datos e inteligencia artificial, es que el sistema es capaz de predecir que será un gato. ¿De acuerdo? Imaginemos ahora que yo le doy otro conjunto de datos, en el que hay fotos de gatos, pero hay fotos de coches, hay fotos de perros, hay fotos de cualquier otra cosa. Pero la máquina ya va a estar entrenada, el sistema ya va a estar entrenado para identificar los gatos, porque va a buscar esos patrones, va a buscar esos elementos que hacen reconocible, que identifican un gato en todas las imágenes. Por supuesto, tendrá un margen de error. Dirá, esto es un no gato, esto es un gato, no es un gato. Es decir, si aquí tenemos una oveja, como tenemos en el ejemplo, pues dirá que no es un gato. Y esto, que es el aprendizaje automático simplificado mucho, es el aprendizaje de máquinas, machine learning, también se suele decir mucho en inglés, es realmente la verdadera razón por la que hablamos tanto de inteligencia artificial hoy en día. Este ejemplo es con gatos, pero también aplica a los traductores, por ejemplo, de idiomas. Si alguien está acostumbrado a utilizar traductores de idiomas, puede haber detectado que en los últimos 6 años o incluso 6, 8 años han dado un gran salto de calidad y es precisamente porque han empezado a trabajar con estos grandes conjuntos de datos, no con reglas estrictas. Pero ojo, un aviso para navegantes, ¿de acuerdo? Las metáforas nos ayudan mucho. Yo mismo utilizadora, hemos enseñado a la máquina ha aprendido, la máquina piensa, la máquina identifica, pero las máquinas no piensan, las máquinas procesan, ¿de acuerdo? Nos ayudan mucho, las metáforas, las comparaciones, nos ayudan mucho a comprender y entender, pero corremos el riesgo de que a fuerza de querer humanizar estos sistemas de inteligencia artificial, de querer hacerlos más comprensibles, estemos también alejándonos a lo mejor de las aplicaciones concretas que puedan tener, porque la verdad es que aunque pensemos que una máquina piensa, que una máquina decide, muchas veces lo que nos encontramos entre reconoce un gato y la devolución de qué gatos qué es un gato y qué no es un gato, es esto. Es nada, ¿de acuerdo? Porque es lo que conocemos como el dilema de la caja negra. Muchas veces no sabemos qué ocurre dentro del sistema de inteligencia artificial, no podemos saber cuál es el proceso por el que una máquina detecta que esas imágenes se corresponden con lo que le hemos indicado, en este caso con un gato. Y la verdad es que los sistemas de inteligencia artificial a día de hoy no son ni transparentes ni neutrales. Somos incapaces de auditar las decisiones que toman, ¿de acuerdo? Somos incapaces de conocer por qué deciden una cosa u otra. Y esto es muy importante porque esto nos lleva a pensar en los datos con los que lo alimentamos, ¿no? Antes decíamos al principio, gran parte de la explosión que vivimos ahora con inteligencia artificial es la disponibilidad de grandes conjuntos de datos. Tenemos que pensar en esos conjuntos de datos, de dónde vienen, quién los ha guardado, quién los ha etiquetado. Imaginemos que ahora no hablamos de gatos, pero imaginemos que hablamos a lo mejor de posibles perfiles de morosidad. Entonces, el conjunto de datos que tuviéramos a lo mejor tiene una población sobrerepresentada, por ejemplo, o pensemos que a lo mejor este uso de la inteligencia artificial, un sistema de aprendizaje automático, se está utilizando para decidir si alguien debe seguir o no en un empleo.
por ejemplo, en un entorno a lo mejor de reducción de... Hace poco había una noticia en la que se decía, creo que eran hasta 300 despidos en una empresa de Estados Unidos decididos por un sistema de inteligencia artificial. Antes hemos hablado de fotos, pero aquí sería fácil como decir, mira, yo te he indicado que la manera de medir la productividad es cuántos trabajos me ha entregado en el último mes, cuántos correos electrónicos ha enviado y a lo mejor cuántas videollamadas ha mantenido. Es decir, establezco unos patrones. La máquina los procesa y lo tenemos. Pero de nuevo, si a lo mejor hay una sobrerepresentación, si los datos no están limpios, etcétera, puede ser un problema. Tenemos que tener alerta también a la calidad de esos datos. Porque de vez en cuando, como decía, simplemente va a ser divertido. Ese es el mismo ejemplo que en vez de reconocer gatos, reconoce chihuahuas. Recordad, ¿no? 2 ojitos, un hocico. Bueno, pues lo confunde con unas magdalenas, lo confunde con unos muffins. Pero también tenemos un ejemplo muy llamativo de 2016 en el que Microsoft lanzó su propio bot y lo lanzó a Twitter para que interactuara con las personas y al final, pues bueno, Tai, que se llamaba, se convirtió en, de nuevo yo cometí el mismo error de humanizarlo, pero se convirtió en una compañía muy poco recomendable, ¿no? Pues misógina, racista, homófoba, etcétera. Por eso es muy importante pensar en esos datos, ¿de acuerdo? En los orígenes, porque al final lo que tenemos es unos relatos mediáticos, unos relatos sobre la inteligencia artificial que nos hablan de este nuevo poder, que nos hablan a lo mejor de estas máquinas humanas, la inteligencia artificial hará, ¿no? Es una estructura muy típica de los titulares. La inteligencia artificial logra, ¿no? La inteligencia artificial no logra. Pero más allá de eso es cierto que no podemos saber cómo funciona y por eso es importante comprenderla, como decía al principio, ¿no? Ganar perspectiva, superar esa fascinación, pero también ese temor. Porque al final, aunque tengamos estas reflexiones, estos grandes titulares, estos grandes relatos, la realidad es que los algoritmos ya definen una parte muy importante de nuestra vida diaria. Y al final es una tecnología que tiene una gran capacidad transformadora, eso nadie lo va a negar, y aunque sigue fascinando y sorprendiendo, ya es una parte de herramienta disponible, a veces incluso sin saberlo. Muchas veces cuando un propio teléfono móvil clasifica las imágenes sin que se lo hayamos pedido y podemos buscar en nuestra nube, pero sobre todo debemos entender en qué consiste y desarrolla, ¿no? Y al final, como periodistas, como personas que trabajamos en empresas de comunicación, como personas que muchas veces tenemos una responsabilidad en contar esto a otras personas y sobre todo en ver cómo lo incorporamos a nuestras propias empresas, debemos saber exactamente de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Y este en realidad es el origen de la guía que está disponible para todo el mundo, ¿de acuerdo? En Prodigioso Volcán, que es una guía de inteligencia artificial enfocada precisamente para periodistas, ¿de acuerdo? Es una guía muy básica y pensada como una herramienta para explotar. Y al final no es el único documento de este tipo que se puede encontrar, pero sí que era un documento que en aquel momento en español no había mucho preparado y sobre todo con ese enfoque muy de divulgador y no de enfocarse únicamente en la tecnología por la tecnología, ¿de acuerdo? Sino en el uso de la tecnología. Pero más allá de esto, como decía, ¿por qué lanzamos esta guía en su momento? ¿De acuerdo? Porque hace ya, creo que fue el año pasado, la llegamos al mercado. Como yo decía, muchas veces trabajamos con empresas en sus procesos de transformación digital. Y cuando llegamos a una empresa de cualquier tipo, muchas veces la sensación es que cuando decimos, oye, vamos a ver cómo podemos incorporar diferentes tecnologías, vamos a ver cómo podemos mejorar estos procesos, la idea de decir, oye, pues yo quiero trabajar con inteligencia artificial. Y mucha gente se imagina algo así, ¿no? Dice, de repente va a llegar aquí el robot, ¿no? Y esa idea también de que un robot va a venir a levantarme la silla, cosa que si alguien nos levanta la silla seguramente no es un robot, probablemente alguien nos levante algo nos levantará la silla, pero será más un programa en sí que otra cosa. Y esto nos lleva a que hoy en día, ¿de qué forma abordamos la inteligencia artificial desde el periodismo, desde la comunicación? Pues desde dos grandes focos, ¿no? Podríamos decir, por un lado, como un tema a cubrir, que es necesario hacerlo y aparte es necesario que lo cubramos superando el enfoque habitual de producto, el enfoque habitual de las secciones de tecnología, ¿no? Incluso eso que decía, oye, vamos a ir corrigiendo poco a poco todos esa idea de la inteligencia artificial logra, la inteligencia artificial detecta, no, la inteligencia artificial como una herramienta. ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué equipo ha logrado? ¿No? ¿Para qué la utilizan? Y luego también un enfoque que tiene que ver con la inteligencia artificial ya no como tema social, ya no como una cuestión a cubrir, sino como una herramienta más de trabajo diario, que puede optimizar procesos de reporterismo, de distribución de la información y sobre todo de la monetización del contenido, ¿no? Y entonces, de nuevo, esto nos lleva a tener ejemplos como este propio del New York Times, que es lo que decía, oye, yo quiero ver de qué manera voy a hablar de los deepfakes, ¿no? Antes teníamos al principio Tom Cruise, pues este es un ejemplo del New York Times en el que explicaba cómo de fácil podía ser hoy en día incluso crear o generar rostros virtuales, rostros que no existen.
y las implicaciones que esto podía tener, desde reseñas, perfiles falsos en redes sociales, pero también, bueno, pues era una manera de, oye, algo que en realidad ellos están haciendo desde una perspectiva de alerta, pero también se puede utilizar como una herramienta de entretenimiento, como por ejemplo se hace en algunos programas de televisión. En el caso de Estados Unidos hay varios, aquí en España, por ejemplo, pues también hay algunos programas que tienen una pequeña sección de deepfakes, ¿no? Entonces, al final es lo que decíamos al principio, la inteligencia artificial es compleja. Cuando uno va más allá de sus grandes discursos, cuando uno va más allá del relato, cuando uno va más allá de esa idea de la inteligencia artificial robará tu empleo, la inteligencia artificial nos dominará, y empieza a plantearse cómo trabajar con ella, empieza a plantearse para qué la quiere utilizar, los dominios, los subdominios, es decir, las ramas en las que la inteligencia artificial puede dividirse, se vuelven más complejas. Pero por eso, documentos como la guía que presentábamos al principio, u otros cursos que puede haber abiertos y gratuitos, incluso esta propia maestría, pueden ser muy útiles para ir conociendo esos básicos y saber, por ejemplo, que si estamos hablando de un sistema que ve, ya podemos plantearnos, vale, si identifica o no lo que ve, ya se trata, vale, pues entonces si sí que lo identifica, es bueno, pues está usando visión artificial, está procesando imágenes, podrá tener algo que ver con inteligencia artificial. ¿Está escuchando ese sistema, por ejemplo? ¿Sí o no? Vale, si me está escuchando, como podría ser a lo mejor un altavoz inteligente, ¿está respondiéndome de forma coherente? Sí, vale. Pero además, ¿está transcribiendo lo que me dice? Pues oye, no, ni responde, no, vale, pues entonces olvídate, no es inteligencia artificial. Pero si sí que me está respondiendo de forma coherente, diciendo, modulando sus respuestas a partir de lo que yo digo, está utilizando procesamiento del lenguaje natural, ¿de acuerdo? Está utilizando una rama de la inteligencia artificial que se basa también en aprendizaje automático. O sea, recordar al principio decíamos, inteligencia artificial, fuerte, débil. Y dentro de la inteligencia artificial, la manera en la que entrenamos los sistemas, aprendizaje automático. Y ese aprendizaje automático lo podemos aplicar a estas ramas, a visión artificial, a procesamiento del lenguaje natural, a reconocimiento de voz, etcétera, ¿de acuerdo? Y al final se trata también un poco de que guías como esta es una en concreto de MIT Technology Review, que es muy útil para también poder poner un poquito alertas en el camino de qué es y no, qué es y qué no es inteligencia artificial, ¿no? Pero entonces llega el momento en el que decimos, vale, yo quiero utilizar la inteligencia artificial, es decir, ya he pasado la parte de la fascinación y estoy en un medio, estoy en la empresa, estoy preparando un proyecto final también de maestría, quiero ver cómo puedo incorporarlo a mi trabajo, ¿no? A día de hoy la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación, por supuesto, tiene un componente de automatización de contenidos, de producir contenidos de forma automática, pero también esa idea de devolver a la vida personajes. Tenemos un podcast, por ejemplo, producido aquí en España, X-Ray, que recrearon la voz a partir de registros sonoros guardados del dictador Francisco Franco. Eso es también como un recurso que, más allá de la curiosidad o la gracia, por decirlo, es un recurso narrativo, nos puede ayudar a contextualizar mucho mejor una historia, por ejemplo, ¿no? A decir, oye, es que sabemos que esto fue dicho en una reunión o fue dicho en un evento a puerta cerrada porque tenemos los registros históricos, por ejemplo, pero no hay grabación del momento. Pues de nuevo la inteligencia artificial nos puede permitir contar mejor esa historia, porque nos va a permitir explicar cómo podía haber sido el haber escuchado aquello, pese a que no haya registro, nos va a permitir recrear eso, ¿de acuerdo? Nos va a permitir además lo que habría sido una ficción a través de un actor hace un poco tiempo, ahora podría ser con la misma voz, el mismo timbre, el mismo registro que el personaje original. Y sobre todo nos va a permitir analizar grandes cantidades de documentación, ¿no? Recordemos eso que decíamos al principio, datos, datos, datos. Y estos son solo algunos ejemplos. A la hora de simplificarlo, cuando hablamos de comunicación, son tres áreas las que se dibujan claramente, ¿vale? Tenemos esa parte del trabajo más puro y bonito, en mi opinión, también del periodismo, ¿no? Que es esa idea del reportero, de quien tiene que trabajar con fuentes, de quien tiene que ir a la calle, de quien tiene que dar forma a la historia, de quien tiene que buscarlo. Ahí la inteligencia artificial no solo puede ayudar en las partes más mundanas, por así decirlo, es decir, ¿quién no ha deseado muchísimas veces, y que, afortunadamente cada vez es más fácil, que las entrevistas se transcriban solas, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha deseado muchas veces ya tener ese apoyo de decir, oye, que casi se autocompleten ciertas frases, o de tener un libro de estilo que pudiera ser de consulta automática? Entonces, esa parte de, digamos, de herramientas de utilización ya es algo que incluso vamos naturalizando y muchas veces
no nos damos cuenta, pero es inteligencia artificial lo que hay detrás de ello, ¿de acuerdo? Pero también puede ser una gran aliada a la hora de buscar pistas, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un conjunto de documentos de un organismo oficial muy grande y necesito procesarlos de forma más ágil y detectar un poco las pistas, y yo que luego con mi olfato periodístico pueda ver dónde está la historia, la inteligencia artificial puede ser una gran aliada, ¿no? Recordemos, aparte de lo que decíamos al principio, las inteligencias artificiales no piensan, no son personas, no tienen ese contexto compartido. El contexto lo va a dar el reportero, lo va a dar la persona. Hay otra parte relacionada con el trabajo periodístico que es la producción, ¿no? Hoy en día uno puede trabajar en un periódico que se imprima, uno puede trabajar en un periódico nativo digital, uno puede trabajar en una radio, pero seguramente trabaje en lo que trabaje, va a tener que empaquetar su contenido y darlo en otro canal. O va a ser adaptarlo para redes sociales, o va a tener que adaptarlo en formato vídeo, o va a tener que adaptarlo para a lo mejor redes sociales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un envío por Telegram, un envío por WhatsApp, etcétera. Todo este trabajo de, digamos, rehacer contenidos, adaptar formatos, puede automatizarse mucho más fácil gracias a la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Esto la BBC, por ejemplo, el año pasado, 2020, ya anunció un proyecto en el que lo que hacía era transformar de forma automática el contenido de sus artículos a formatos nativos de redes sociales. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un artículo, al final el periodismo, aunque no lo parezca, muchas veces está bastante estructurado, ¿no? Un artículo siempre tiene como más o menos una entradilla, si mantenemos la pirámide invertida, sería relativamente fácil también poder sacar ciertos extractos de información pensando en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, eso sería una parte. Y luego una tercera área más, no más, bueno, quizá un poquito más grande o más que más grande, que quizá haya traído más el dinero, sobre todo en algunos mercados como puede ser el europeo y el estadounidense, porque a medida que se han ido levantando los muros de pago en los medios de comunicación, que es toda la parte de la distribución, ¿de acuerdo? Al final, bueno, donde las empresas, donde ven que hay dinero, donde ven que hay posibilidad de conseguir el dinero, puede ser de la optimización de la publicidad, la optimización a lo mejor de newsletters personalizadas de forma que se valore más el suscribirse, pagar un muro de pago, está siendo también una parte donde se está viendo mucho proyecto y proyecto muy interesante de hacer, ¿de acuerdo? Proyectos, como digo, hay muchos. Antes habíamos comentado también GPT-3, procesamiento del lenguaje natural dentro de inteligencia artificial, quizás sea uno de los campos más activos y también más prometedores a corto plazo para el periodismo. Al final trabajamos con las palabras, ¿no? Trabajamos con contar historias de un modo u otro. La palabra es un dato particular, tiene contexto, tiene matices, no significa lo mismo una palabra aquí que a lo mejor incluso nosotros que compartimos una lengua entre millones y millones de habitantes, pero hay diferentes matices y eso también les dificulta muchas veces a las máquinas, ¿no? Ver cómo trabajar con ellas. Pero GPT-3, por ejemplo, yo invito incluso si alguien tiene curiosidad a que explore un poco de cómo se puede probar, porque está abierta, se puede probar, y estaba aquel ejemplo propio de Guardian, ¿no? Que pidió solamente un artículo y lo hizo. Y luego proyectos como los del Consorcio Internacional de Periodistas, el caso de Pandora Papers recientemente, y un caso que yo creo que es muy interesante de seguir también, si alguien no lo conoce, que es el de Funes, Ojo Público en Perú, por ejemplo, ¿de acuerdo? En el que era un poco esta idea que comentábamos antes del reporterismo, en el que la inteligencia artificial, insisto, no va a tomar la decisión, no es el reportero, es decir, aquí el reportero o la reportera se apoyaba en la inteligencia artificial, que era quien, a través de 20 indicadores, analizaba una serie de documentos públicos y decía, oye, aquí hay algo que quizá sea una historia, aquí hay algo que quizá signifique corrupción, ¿de acuerdo? Entonces era una manera de guiar el trabajo del periodista, ¿no? La responsable del proyecto lo explicaba muy bien y decía, estábamos combinando un poco el olfato algorítmico, ¿no? Esa especie casi de periodista algorítmico, con el verdadero olfato periodístico del redactor que conocía el contexto compartido, o sea, que conocía, perdón, el contexto común que tenían en el país y que sabía identificar, oye, pues es que esto en realidad es un dato mal puesto, no, es que esto a lo mejor sí que puede ser una historia, ¿de acuerdo? Y luego también nosotros mismos desde Prodigioso Volcán también pensamos muchas veces cómo trabajar con la inteligencia artificial y cómo llevarla a los medios de comunicación, ¿vale? Yo voy a traer dos casitos que son propios nuestros y porque explican muy bien cómo podríamos aplicar la inteligencia artificial. Uno es Grafía. Grafía es un proyecto que se desarrolló en Prodigioso Volcán
2018, 2019, con apoyo de Google en este caso, ¿vale? Del Fondo de Innovación para Google. Y la idea es justo lo que estamos viendo toda esta última parte de la conversación, ¿no? Cómo facilitar el trabajo del periodista. Pensemos en una noticia muy típica, unos datos del desempleo, los resultados económicos a lo mejor de un partido de fútbol, perdón, los resultados económicos de una salida a bolsa, los resultados deportivos de un partido de fútbol. Uno empieza a hacer la redacción y al final es un gráfico que es muy básico, es un gráfico de barras, es un gráfico que puede ser de líneas, pero son gráficos que salen mucho, ¿no? Es decir, el propio de la inflación, gráficos muy recurrentes. Lo que estamos aquí viendo era una manera de que a la vez que el redactor estaba escribiendo, el sistema leía el texto, es decir, reconocía el contenido de ese artículo y sugería de forma automática el gráfico que lo podía acompañar, ¿de acuerdo? Y aparte lo estaba pintando. Y tú únicamente tenías que decir, de acuerdo, este gráfico es correcto, pum, lo inserto y me lo llevo, ¿no? Imaginemos el caso de María, ¿no? María es nuestra periodista típico. María es una periodista de negocios. Entonces, a primera hora, como decía, de la mañana divulgan un nuevo dato del paro en España. Por ejemplo, aquí tenemos una serie en España de una serie de indicadores que salen cada mes y otra serie de indicadores que salen cada trimestre y siempre son los mismos y aparte beben de la misma fuente, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística. Después de escribir algunas palabras, María está trabajando en su gestor de contenidos, que además lo tiene accede desde Google Chrome, y en Google Chrome le envía una señal de alerta. Oye, sé que estás escribiendo sobre los datos de desempleo. Sé que estás escribiendo que el desempleo ha subido. Entonces, Grafía, nuestro sistema de inteligencia artificial, crea una previsualización de ese gráfico. Se lo sugiere. Igual que antes decía el ejemplo de Funes, oye, te estoy sugiriendo posibles pistas de casos de corrupción, ¿no? Pues aquí está sugiriendo un gráfico. María, que es quien tiene el criterio, que es quien conoce el contexto, que es quien conoce la noticia, que es quien puede saber si el gráfico ha sido bien interpretado, si el resultado que le da el sistema es correcto o no, lo mira y decide si es relevante para su noticia. ¿De acuerdo? Eso es importante. No se trata de que al final estamos sustituyendo a la figura del periodista, de la reportera, sino que, oye, decide que es relevante y que aparte puede mejorar la información, puede mejorar la historia que está contando. Acepta el gráfico y lo agrega a su texto, ¿de acuerdo? Esto tiene varias implicaciones. María, como reportera, va a poder mejorar su información y hacerlo de forma más rápida, pero los equipos de infografía, los equipos visuales, van a poder centrarse en otras tareas de mayor valor añadido. Porque al final, por ejemplo, un gráfico de desempleo es muy fácil de hacer, es decir, siempre es igual. Y a lo mejor pueden centrarse en explicar fenómenos más complejos, como podría ser, imaginemos, una catástrofe, como podría ser a lo mejor pues, fenómenos realmente complejos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, bueno, ahora es que estamos aquí en España con un volcán que llevamos un mes en erupción. Pues, oye, pues a lo mejor un buen gráfico interactivo de cómo funciona el volcán, cuánto queda en la cámara magmática, es un trabajo que tiene más sentido, va a aportar más para un medio, poder ofrecer esa narrativa, poder ofrecer esa forma de contar esa noticia, que a lo mejor un gráfico del desempleo, que va a ser una cuestión de barras. Metiéndonos un poco en detalle de cómo funciona, lo que os decía al principio, ¿no? Aquí en realidad es muy importante cuando pensemos en inteligencia artificial tener clara la pregunta que creemos que la inteligencia artificial nos puede resolver. Aquí la pregunta sería, ¿cómo puedo simplificar el proceso de producir gráficos recurrentes? Es decir, sé que mis periodistas pierden mucho tiempo o mis equipos de visual dedican demasiado tiempo a producir gráficos que son fácilmente automatizables. Pues aquí lo que estamos viendo es el proceso un poco el itinerario, trabajando en ese CMS desde Chrome. Chrome detecta el texto, como decíamos. Entonces, tiene una serie de una base de datos de acuerdo con esos gráficos preconfigurados y sabe además de dónde recoger los datos, fuentes oficiales, tipo Eurostat, tipo Instituto Nacional de Estadística en España, es decir, organismos oficiales, lo procesa y al final te lo devuelve, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo que aparte se puede saber más. Dejo aquí la URL si alguien tiene curiosidad, los del volcán.com/grafía. Esto es un uso de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y decíamos al principio, ¿cómo puedo ganar tiempo en mi proceso de producción periodística, en mi proceso de reporterismo, etcétera? Pero imaginemos que si nos preguntáramos, oye, ¿cómo puedo saber si el contenido, si las noticias que estoy haciendo, si mis propios textos o los textos que están haciendo mis equipos, ya sea un medio, sea incluso una empresa, son claros, se entienden, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto dentro de la compañía que se llama Clara, que es un asistente de inteligencia artificial para medir la calidad de los textos, ¿de acuerdo? En este vídeo se va a explicar.
Clara está pensado sobre todo para textos administrativos, para textos jurídicos, para un poco garantizar el derecho a comprender. Pero bueno, una evolución podría ser a lo mejor trabajar más, oye, garantizar que los textos que escribamos se entiendan, que al final es básico en cualquier comunicación que hagamos, y también incluso que funcione un poco como corrector de estilo, ¿no? Hay incluso algunas aplicaciones con otros idiomas, en inglés, por ejemplo, que te indican cómo suena tu texto, ¿no? Si suena enfadado, si suena amable, si suena cercano. Y al final lo que te ofrece es una puntuación, ¿de acuerdo? Analiza una serie de indicadores de nuevo, el sistema ha sido entrenado con aprendizaje automático, en este caso es un proyecto de aprendizaje automático, y te da además un porcentaje de 0 a 100, de acuerdo de cómo declaras tu texto, siendo 100% la puntuación máxima. Insisto, está pensado para el lenguaje administrativo, pero invito a que lo probéis, o a que lo prueben, porque pueden entrar a clara.comunicacionclara.com y ahí se puede probar. Nosotros hicimos pruebas en su momento con diarios, por ejemplo, ¿no? Y es cierto que, claro, con artículos donde el estilo tiene un mayor peso que en los textos administrativos, pues es lo que decíamos, también permite ver o comprender muy bien las limitaciones de la inteligencia artificial para trabajar con informaciones menos estructuradas, ¿no? Porque a lo mejor piensa, oye, es que esto no es claro porque se está empezando por un adjetivo, en vez de a lo mejor por hacer un sujeto y un predicado, ¿no? Pero oye, pero es que ese adjetivo me da una cuestión de estilo, me crea un mejor ambiente para mi historia, ¿no? Es de nuevo, ayuda a conocer los límites de la inteligencia artificial y hacernos la pregunta adecuada, ¿no? Buscar la pregunta adecuada. Y esa pregunta adecuada me lleva a decir, vale, ¿cómo entonces podemos incorporar la inteligencia artificial a la redacción? ¿Cómo puedo incorporar la inteligencia artificial a mi carrera profesional si yo no vengo del ámbito de las ciencias, si yo no vengo a lo mejor del ámbito de la programación, del ámbito de las matemáticas? Vuelvo a la imagen que decíamos antes, ¿no? Muchas veces pensamos que trabajar con inteligencia artificial tiene que ver con esto, pero no se trata de ser robots, no se trata de convertirnos en robots, ¿no? Nosotros muchas veces decimos que cuando la inteligencia artificial llega a las redacciones, cuando la inteligencia artificial llega a las organizaciones, sobre todo en el ámbito de comunicación, más que robots necesitamos este tipo de perfiles, ¿de acuerdo? Esta imagen en concreto, este es Alfonso X, uno de los reyes de los reinos que había en España, y lo que hay alrededor son traductores, son intérpretes que le permitían sobre todo establecer relaciones comerciales con otras poblaciones, no con otras culturas en aquel momento. Lo que estamos hablando es de trujamanes, o como se dice de una forma más técnica y menos bonita, roles puente. ¿De acuerdo? Estamos hablando de esos roles puente entre los equipos editoriales y los equipos tecnológicos, porque al final conocer la inteligencia artificial, trabajar con ella, no se trata de tener ese conocimiento experto, sobre todo de ser programadores. Vuelvo de nuevo, insisto, y a lo mejor lo estoy repitiendo porque encima, como son las 12, ya tengo voy un poco así, pero la idea de la pregunta, ¿no? Los mejores proyectos son los más interdisciplinares. Si sabemos, por ejemplo, que yo lo que tengo es una necesidad de automatizar gráficos, de conocer posibles puntos de corrupción, de facilitar la manera en la que mi contenido se traduce, perdón, se convierte en otros formatos para redes sociales, puedo buscar al equipo con el que vaya a trabajar, ¿de acuerdo? Y esto es algo que se está viendo mucho en los medios hoy en día. Esa creación de equipos interdisciplinares, de decir, oye, vamos a trabajar en lo que a veces se llama como laboratorios o comunidades de aprendizaje, ¿no? ¿De acuerdo? Son lugares en los que vas a tener perfiles que te van a hacer, que van a conectar esas necesidades más editoriales, esas necesidades más periodísticas con una posible solución tecnológica. Y a lo mejor el periodista que tiene claro para qué querría utilizar la inteligencia artificial, que ya sabe que la inteligencia artificial permite automatizar parte de los procesos, permite encontrar patrones, permite establecer predicciones, va a saber que a lo mejor, oye, yo quiero saber de todas estas imágenes en cuáles aparece un helicóptero, porque estoy analizando vuelos fantasma, por ejemplo, ¿no? Hay miles de casos de uso, pero es importante tener esa capacidad de las preguntas, porque el periodismo al final siempre ha sido muy colaborativo, aunque tengamos esa idea de la firma, tengamos esa idea del gran reportero, pero siempre hay una cuestión de trabajo muy colaborativo. Y en el caso de trabajar con la tecnología, con la inteligencia artificial, es más importante que nunca tenerlo en mente. Y ya vamos yendo hacia la parte final para poder conversar, pero sobre todo si tuviéramos que resumir 10 claves para relacionarse con la inteligencia artificial, serían estas, ¿no? Estas proceden de la guía que presentaba al principio, que pudimos trabajar el año pasado, pero sobre todo recordar que la inteligencia artificial existe, o sea, no es una tecnología futurista ni distópica, está en el día a día de muchas compañías, incluso está en nuestro día a día sin que a veces seamos conscientes de ello. Y al igual que los motores, la electricidad, Internet, al igual que muchos otros desarrollos tecnológicos, ahora nos parecería impensable seguramente volver a la máquina de escribir
para redactar nuestros trabajos, nuestros contenidos, nuestras noticias, la gestión de la información a través de inteligencia artificial también se convertirá en un estándar, se irá estandarizando, se irá normalizando, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que pensar siempre, y especialmente si lo hacemos como periodistas que estamos en el lado de los medios de comunicación, cubriendo la información, que la aplicación de la inteligencia artificial va más allá de lo tecnológico, ¿de acuerdo? Va más allá de lo científico, que tiene que ver cuestiones relacionadas con la privacidad, tiene que ver cuestiones relacionadas con la ética, cuestiones relacionadas con el desarrollo social, ¿de acuerdo? Brecha digital, quién se queda atrás, quién no se queda atrás, cómo podemos incorporar desarrollos de inteligencia artificial a mercados emergentes. Hay un informe reciente muy bueno sobre, por ejemplo, aplicación en periodística, aplicación periodística de inteligencia artificial en mercados emergentes. Y también, sobre todo, que la implementación de la inteligencia artificial muchas veces es vista como una amenaza, los deepfakes, hemos visto la falsa, crear información falsa, pero también puede ayudarnos mucho a la verificación y trazabilidad de la información disponible. Imaginemos, por ejemplo, que pudiéramos comprobar a partir de este reconocimiento de patrones fácilmente si una imagen, que eso ocurre mucho, una imagen ya ha sido publicada o fue publicada en otro momento, ¿no? Esto puede ser como hacer una búsqueda inversa en un buscador, pero también nos puede permitir encontrar sistemas para que tengamos esos sistemas de alerta ante la desinformación. Y al final también en el mundo digital, en el que los algoritmos de las grandes corporaciones deciden buena parte de que vemos, resulta imprescindible conocer cómo funciona, ¿no? Nosotros hay un chascarrillo que solemos decir es, está la web, el Internet profundo, ¿no? Está el Internet oculto, en el que se pueden comprar lo que no se debe comprar, y luego está la segunda página de Google, de resultados de Google, a la que nadie llega, ¿no? Entonces ya damos por sentado que, oye, pues está esa parte. Igual que saber que la información que a mí me va a devolver un buscador no va a ser la misma información que le va a devolver a otra persona. Y eso incluso aplicándolo al propio trabajo periodístico. Como decíamos antes, oye, si estamos trabajando cada vez más con inteligencia artificial o con sistemas que incorporan cuestiones de inteligencia artificial, como pueden ser los resultados o las recomendaciones de un buscador web, saber que si yo busco como periodista, a lo mejor estoy transmitiendo mis propios sesgos. Es decir, si yo vengo de cierto contexto socioeconómico, mis búsquedas van a estar influidas por ese contexto socioeconómico sin que yo lo sepa muchas veces o por mis búsquedas anteriores. Ya decía antes, los mejores proyectos son más interdisciplinares y luego, sobre todo, avanzar hacia que esos procesos sean más transparentes, más revisables, ¿no? Es decir, intentar abrir las cajas negras siempre que se pueda y hacerlo también para que sea más accesible, que sería el punto 8. Y al final, me voy ya directamente al punto 10, es cierto que hay gran esperanza, ¿de acuerdo?, en esa contribución a una mejora global, pero también hay grandes dificultades. Y al final una tecnología de tanta capacidad transformadora, si no logramos que llegue a más gente, si no logramos trabajar de forma más colaborativa con ella, si no logramos que se pueda incorporar diferentes empresas, también podrá producir muchas desigualdades. Y algunos quizás, ¿no? Son cuestiones que quizás sobrevuelan muchas veces. El fin, muchas veces decíamos esa imagen del robot, ¿no? Uno de los grandes interrogantes es si las máquinas reemplazarán a los periodistas, hasta qué punto la automatización de las redacciones se convertirá en pérdidas de puestos de trabajo y si podría afectar a la calidad. Bueno, pues de eso nadie tiene respuesta. Siempre es cierto que toda transformación tecnológica implica nuevos perfiles. Nosotros el otro día estábamos también trabajando internamente y ya veíamos que incluso algunas organizaciones pedían o estaban planteándose perfiles similares a lo que podía ser una especie de auditor de algoritmos, ¿no? Y también luego incluso cuestiones relacionadas con la propia deontología o la propia ética de la inteligencia artificial en el ámbito de la automatización aplicada a los contenidos. Hemos comentado el ejemplo de Google Duplex, ¿no? Que la gente no quería saber, que no quería, digamos, que un robot, una voz artificial no se identificara y le hiciera una llamada. Pues a lo mejor tenemos que identificar los contenidos que han sido generados por una inteligencia artificial, que han sido generados de forma automática. No tenemos que hacerlo, ¿no? Que de nuevo, muchas veces esto pensamos que son como debates novísimos, pero es la cuestión que siempre nos ha planteado también. Las noticias que proceden de agencias de noticias, por ejemplo, debían ser firmadas como agencias de noticias, identificadas como la fuente original, no atribuyéndoselas al propio medio, ¿no? Juntos, ese otro quizá. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es una gran oportunidad, sobre todo para la convergencia y para la sinergia de disciplinas, desarrolladores, lingüistas, expertos en datos, ingenieros, muchas otras ramas juntas para al final crear un mejor periodismo, para crear una mejor manera de contar historias, para crear una mejor manera de llegar y sobre todo hacer cosas que quizá de uno solo no podría ser capaz de hacer.
Y luego quizá de los más interesantes también, ¿no? Porque al final estamos aquí en esta conexión Madrid-México, España-México. El español es el segundo idioma con más hablantes nativos del mundo, después del chino y por encima del inglés. Pero las tecnologías en la inteligencia artificial, todos los sistemas de desarrollo de procesamiento del lenguaje natural tienen una competencia mucho mayor en inglés. Y eso es algo que también debemos ir un poco corrigiendo, porque si no estaremos siempre a expensas de lo que se haga en otros idiomas. Antes decía al principio, con el ejemplo del gato, hacen falta un conjunto de datos muy grandes estructurados para entrenar un algoritmo, para entrenar un sistema de inteligencia artificial. Imaginemos una manera de entrenar, imaginemos no, porque es así, una manera de entrenar este tipo de sistemas podrían ser las entradas de Wikipedia. Pese a que el español es el segundo idioma con más hablantes nativos del mundo, si comparásemos el número de entradas de Wikipedia, o de páginas web simplemente, que hay escritas en inglés, con el número de entradas de Wikipedia que hay escritas en español, no recuerdo la cifra exacta, pero es una diferencia de millones, es muy grande la diferencia. Entonces, esto nos lleva a proyectos muy interesantes, desde abrir ciertas bases de datos, hacer un corpus del español mucho más global, ver de qué manera podemos trabajar con las diferentes bibliotecas nacionales o documentos y sobre todo crear una inteligencia artificial capaz de trabajar de manera más rica el idioma español, ¿no? El idioma español. Y a raíz de esto, justo traigo, porque esta mañana se ha presentado, por si alguien también tiene curiosidad para que le interesan los temas de lengua, le interesan los temas de cultura, echar un vistazo al decálogo ético para una cultura digital panhispánica que se ha presentado esta mañana por el Instituto Cervantes, ¿de acuerdo? Tiene un foco además muy panhispánico, tiene un foco incorporando todo lo que es América Latina, etcétera, y son 10 puntos, aquí solo traigo los títulos, pero que lo desarrollan y dan una idea muy acertada o digamos o bastante capilar de los puntos o de varios de los desafíos que tiene la inteligencia artificial, sobre todo desde el punto de vista de la relación del idioma con las máquinas y al final de nuestra relación como personas con las máquinas, porque al final nos relacionamos con el idioma. Y ya concluyo, al final una idea que está a lo largo de toda la charla no es que incluir una inteligencia artificial no es ninguna varita mágica. No es una cosa que digamos, oye, yo porque de repente voy a automatizar una parte, tengo solucionado todos los problemas. La automatización es connatural a cualquier desarrollo tecnológico, como decía, pero de nuevo, las preguntas que yo me haga, para qué la utilice, cómo la incorpore, las capacidades en las que forme a mis equipos, ¿de acuerdo? Es lo que va a determinar cuál es el resultado de esa incorporación de la tecnología y al final cómo se materializará esta transformación que sí o sí estamos viviendo ya. Y con esto ya termino, abierto cualquier pregunta. Disculpadme si en algún momento me he trabado un poco, pero aquí ya es un poco tarde, entonces ya empiezo a desconectar el cerebro de vez en cuando. Y vamos, dispuesto a escuchar cualquier pregunta o simplemente conversar un rato. Muchas gracias, José Carlos. Les he estado poniendo aquí en el chat los links de lo que nos menciona, de la guía de inteligencia artificial para periodistas, de este ejemplo que nos puso que hizo Prodigioso Volcán, del que analiza si el lenguaje es claro o no en los medios, y por último el decálogo de cultura digital. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la plática tan interesante. Para muchos es una cuestión totalmente nueva, para otros hemos escuchado y más o menos ahí entendemos algunas cosas, pero abro los micrófonos para quien quiera preguntar. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o comentario a José Carlos? Puede ser por chat o puede ser en vivo, como ustedes quieran. Puedo abrir. Buenas tardes. Hola, Guillermo. Buenas tardes, Guillermo. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Te saluda Guillermo López Portillo. Soy reportero de aquí de una empresa que es pues de las más grandes de televisión, que es Televisa. Y pues te agradezco, ¿no? También estoy como profesor aquí muchas cosas por ir investigando, ¿no? Creo que es uno de las materias o de los universos que no hemos explorado lo suficiente en estas transformaciones que estamos viendo. Entonces, pues muchas gracias. Esto con lo que terminaste este decálogo, creo que lo voy a revisar porque creo que nos va a servir mucho para los cambios que estamos viviendo. Y pues se me hizo interesantísimo cómo ya estamos usando la inteligencia artificial sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, al redactar algo que se termina de escribir sin que nosotros lo estemos redactando, o sale mal, a veces los correctan equivocados, o bueno, más bien se equivocó el que los programó, o no se pusieron los datos necesarios, ¿no?
Y bueno, el universo que se abre es bastante muy fuerte, ¿no? Sí, sí me preocupa que hay tanto por investigar y pues no equipos para armar esos grandes equipos que se requieren, porque los datos creo que están ahí, ¿no? Están ahí las bases de datos y en México está ocurriendo un fenómeno inverso, ¿no? O sea, se están cerrando los datos, muchas cosas que tenemos abiertas se han ido cerrando. Entonces, si nos ponemos a hacerlo ahora, pues, ¿cuándo, no? Antes de que nos acaben de cerrar todos los datos de información pública, que se está poniendo muy grave esto. Y pues gracias por ilustrarme. No puedo estar en la plática completa, pero creo que se está grabando y pues sí la quisiera terminar de ver. Gracias y sigo pendiente con los enlaces que mandaste, Guadalupe. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues, hay una parte que no he oído, pero bueno, es justo esa parte que comentabas, Guillermo, es muy relevante precisamente, ¿no? El de también un poco esa cuestión no únicamente, como decíamos al principio, de la tecnología por la tecnología, sino de también garantizar las condiciones para poder aprovechar la tecnología, ya incluso desde la organización de los equipos o esos roles puente que también decíamos de traducir necesidades editoriales a periodísticas, también es un poco una manera de limar las asperezas o de tumbar barreras dentro de los equipos para que se vean no como una intrusión, ¿no? El hecho de la inteligencia artificial y también de cara afuera de las organizaciones, muy buen punto justo el abogar porque las bases de datos estén abiertas y porque la información sea pública y porque se pueda acceder a ella, claro. Y aparte que se pueda acceder a ella, que se pueda acceder en formatos con los que se pueda trabajar con ella. Que eso cuando hace unos años hubo también ese gran momento del periodismo de datos, no, que era el periodismo de datos y visualización, claro, se hablaba mucho de eso. No necesitamos únicamente que se liberen formatos PDF, necesitamos que se liberen hojas de cálculo, por ejemplo, porque con las hojas de cálculo se puede trabajar. Con los PDFs hay que hacer más trabajo, valga la redundancia, para poder aprovecharlos. Sí, nada más yo quisiera comentarte, José Carlos, que en México, no sé si en otras partes, yo supongo que sí, tenemos lo que se llama acceso abierto. Y justo acceso abierto son esos datos que sobre todo vienen de instituciones de gobierno públicas que te dan en formatos Excel y en formatos CBS, que son datos para que los puedas trabajar. Yo me imagino que se podrá ligar esto. Sí, sí, Con exactamente. Ahí es precisamente, claro, conocer sí, que se estén, bueno, primero que los datos, porque así de manera se pueden organizar de forma que el sistema que uno utilice, ¿no? Vayas a poder obtenerlo justo. Entonces, eso es muy bueno. Sí. Aquí se llama también transparencia, por ejemplo, el derecho de transparencia y buen gobierno. Me parece que hay peticiones de información, Sí, pero justo, exacto. bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Aprovechen por chat o en vivo. ¿Alguien que quiera preguntar? En lo que preguntan, José Carlos, yo te quisiera preguntar si algún periodista solito, ¿no? Quisiera empezar ya en esto, además de leer la guía que les pusimos aquí en el link, ¿no? ¿Por dónde empieza? ¿En qué invierte? ¿Qué aprende? Decía esto un poco que no se necesita tanto conocimiento básico, pero bueno, en realidad si estamos hablando como de ya meterte de fondo, creo que sí tendría que el periodista tomar algún curso, algo parecido, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un rol muy interesante. Bueno, luego, por supuesto, depende también de las inquietudes de cada persona. ¿No? Igual hay mucha gente que se mete a hacer trabajos de lingüista computacional también. Y entonces, ¿no? Pero a mí me parece un producto muy interesante desde la perspectiva, un perfil muy interesante desde la perspectiva de los medios y las organizaciones de comunicación, que es la figura de responsable de producto, ¿no? De product owner, que tendría mucho que ver con esa cuestión de casi de Trujamán que decíamos, ¿no? Es alguien que va a conocer qué se está haciendo, que va a conocer aplicaciones, casos de uso y va a poder un poco hacer esa labor de dirección de orquesta para que los proyectos lleguen a buen puerto, para salgan a la luz, ¿no? Entonces, yo tengo un perfil sobre todo de cultura tecnológica, ¿no? Yo creo que podría ser una manera también de definirlo, oye, tenemos que incorporar la cultura tecnológica en las redacciones, tenemos que incorporar la cultura, la curiosidad tecnológica, en el sentido de saber, primero la primera barrera, que es la básica, es decir, quizá esto se pueda hacer, no sé con qué, pero quizás se puede hacer, ¿de acuerdo? Y luego la propia experiencia pues ya te dirá viendo, pero sobre todo esa figura a mí me parece como una parte muy, muy interesante justo
esta mañana estaba yo revisando, por ejemplo, un estudio académico, ¿no? En el que normalmente siempre se pregunta a la gente de redacción, se pregunta a los perfiles editoriales o periodísticos cuál es su relación con la tecnología. Pero muchas veces no se pregunta a los perfiles tecnológicos cuál es su relación con el periodismo. Y como decía al principio, también esa idea de que las máquinas no tienen ese contexto compartido, no tienen ese sentido común. Entonces, al final, los perfiles muchas veces tecnológicos tienen muy claro cuál es su rol, ¿no? Cómo actúan. Es decir, oye, yo incorporo una herramienta, incorporo una solución, ¿de acuerdo? Pero el uso lo tiene que determinar alguien que tenga ese bagaje o ese conocimiento de las dinámicas propias de una redacción, de una información, de un ciclo noticioso. Entonces yo creo que ahí hay una ventana de oportunidad, hay una ventaja que las personas que hayan podido trabajar en redacción, las personas que tengan una formación periodística, las personas que tengan una inquietud periodística, ¿no? Pueden aprovechar muy bien para quedarse de esa figura de responsabilidad, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay una cuestión de aprender cierta parte de gestión, por supuesto una cuestión de gestión de proyectos, una cuestión de base tecnológica, pero insisto, no necesariamente aprender a programar, ¿de acuerdo? Todo lo que se aprenda está bien, pero no aprender a programar. Y quizá también, aquí hay diferentes opciones de abordarlo, pero como la tecnología también cambia tan rápido, ¿no? Por supuesto, mantenerse al día, pero a lo mejor también como formaciones más pequeñas que a lo mejor de repente un gran máster, por decir, una gran, no una gran máster, me decir a lo mejor como una nueva titulación, ¿no? Sería difícil coger una titulación que tardara 5 años o etcétera, luego pudiera estar esa parte. Entonces yo creo que la figura, sobre todo un rol, me parece que ahora se está viendo mucho, es esa evolución de alguien que ha trabajado, imaginemos un jefe de sección, por ejemplo, ¿no? Que luego pasa a trabajar más con esa labor de coordinación de proyectos más tecnológicos, más de inteligencia artificial, por supuesto. Porque al final lo que necesitamos muchas veces y lo que nosotros vemos muchas veces en los proyectos de consultoría que hacemos es personas capaces de definir y trasladar una estrategia a la hora de utilizar la tecnología. Muchas veces el problema no es de incorporación de tecnología, porque aparte como el mercado también ha crecido mucho, ya no hace falta ni siquiera muchas veces el desarrollo en casa propio, ¿no? Pero sí de incorporar o definir una estrategia para esa tecnología. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan o comentario para José Carlos? Sí, Fabiola, nos haces la pregunta, de favor. Sí, perdón, tengo un poco de ruido aquí donde vivo. Se oye, no pasa nada. Bueno, primero agradecerte, José Carlos, fue una charla muy interesante. Creo que esto de la inteligencia artificial es súper importante, más ahorita con esto de la pandemia. Tomó un papel importantísimo. Como dices, yo creo que no nos vemos ya sin estas herramientas, ¿no? Entonces, a partir de eso estaba pensando en esta aplicación de Clara, que si entendí bien es una herramienta para evaluar estos textos científicos, pero yo me pregunto hasta qué parte o dónde más bien encuentran como la objetividad o racionalidad de lo que le dan a los textos, dónde como se aterriza esa parte, ¿no? O sea, cuando utilizas la herramienta y dejas que lo haga por ti, ¿cómo aterrizas esa racionalidad o esa objetividad en los trabajos o proyectos? Vale. Bueno, el caso de Clara en concreto lo que analiza es la claridad, bueno, son textos administrativos, o sea, son textos de trámites, pedir una ayuda, una subvención, son relaciones con la administración, ¿no? Son textos normalmente muy farragosos, muy jurídicos, y el objetivo es, justo antes hablábamos, ¿no?, del derecho del acceso a la información y tal, garantizar que se expresan de forma clara, es decir, que el ciudadano, la ciudadanía lo pueda entender. Entonces, en el caso de Clara, lo que son unos indicadores como el número de palabras por frase, el número de adjetivos, es decir, hay una serie de indicadores que es lo que mide. Si quisiéramos, es decir, la claridad no equivaldría en este caso a que el texto fuera objetivo o no, ¿vale? Que eso sería una cuestión más difícil de medir, porque tiene justo lo que indicaba Fabiola, ¿no? Que claro, que es una cuestión que tiene mucho que ver con la propia interpretación o la subjetividad del humano, ¿no? Incluso aquí podríamos abrir el debate de si existe o no la objetividad o si en realidad es la búsqueda honesta de la verdad únicamente, etc. Entonces, en el caso de Clara, mide la claridad. Si quisiéramos plantear un modelo similar para viendo cómo se hace con la cuestión de la objetividad, sería más complicado. Hay algunas iniciativas similares
pero que en realidad lo que hacen es más que un análisis. Bueno, por ejemplo, hay un proyecto que se llamaba, creo que era, no recuerdo si de Trust Project, me parece, pero era una serie de indicadores y comprobar que estaban siempre presentes en las noticias, es decir, X número de fuentes citadas y enlazadas, X número de declaraciones, que la noticia estuviera fechada siempre y tuviera además la fecha de actualización de esa noticia, ¿no? Es decir, no solo cuando se ha publicado, sino cuando se ha editado. Entonces, una serie de indicadores que hablaba más, yo más que de la objetividad diría como de la transparencia o el buen hacer de la noticia. No conozco a día de hoy, no conozco algo específico de objetividad, pero creo que sería complicado porque, bueno, es difícil, ¿no? Además, cada vez vamos a una polarización más grande, sobre todo en los medios de comunicación, pero sería de unos indicadores. Sí que está esa parte de casi del buen hacer, ¿no? De cuestiones que te indican que, oye, que una noticia te da todo lo que debes tú tener como lector para valorar si es objetiva, si está bien construida al menos. Pero en el caso de Clara, insisto, lo que mide es la claridad, es decir, si se entiende o no un texto. Ok, muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más, José Carlos, de Aline. Dice, gracias por esta excelente plática. Espérame un segundo porque... Ya. Espérenme. Sí, ya, listo, perdón. Entonces, dice, Aline, gracias por esta excelente plática. Quisiera saber cómo debo usar la IA para realizar fact-checking en las noticias. Gracias. Vale, bueno, ahí sería ver de nuevo, explorar si hay probablemente hay a lo mejor alguna solución, alguna herramienta que ya esté disponible, pero de nuevo yo me diría, no, ahora mismo no sabría decir una concreta, pero me volvería a las preguntas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, no sé si es más de la perspectiva del lector o incluso como cuando yo como redactor o redactora podría valorar hacer algo, pero el tema de las imágenes podría ser una manera, ¿no? Es decir, aquí también tendríamos una cuestión de si tenemos sistemas entrenados, a lo mejor en el que pudiéramos pasar un vídeo y reconocer las personas que aparecen en ese vídeo, porque eso hay proyectos que sí que lo hicieron, ¿no? Con los parlamentarios, por ejemplo, para identificar en una fiesta qué parlamentarios habían acudido. Pero sobre todo sería ver exactamente qué parte yo quisiera comprobar dentro de fact-checking. Si, por ejemplo, me vuelvo al ejemplo de las imágenes, que quizás es más fácil. Oye, yo quiero comprobar si las imágenes que se están utilizando, que me han compartido, ya no pienso a lo mejor una noticia, a lo mejor una comunicación que me llega por redes sociales, es un bulo o no. Entonces ahí hay maneras muy sencillas de, oye, de esa imagen, lanzarla y con un sistema entrenado va a ser capaz de reconocerme esa imagen y entonces decir, es que esta imagen ya se ha utilizado en estos lugares, por ejemplo. Entonces yo sé que esa imagen se ha utilizado en esos lugares, ya sé que no es inédita, sé que ha sido utilizada en diferentes años y probablemente pues, pueda comprobar que es falsa, ¿no? Eso, por ejemplo, hay varios proyectos bastante interesantes cuando se hacen coberturas de eventos en vivo, o sea, eventos que estén sucediendo en vivo. Entonces hay mucha información que llega por redes sociales, ¿no? Oye, pues han subido esta imagen de esto que ha pasado aquí, eventos de última hora, ¿no? Lo que es un breaking news. Y entonces ahí el tema de las imágenes se podía hacer, pero eso a veces es tan sencillo como hacer una búsqueda inversa, es decir, de nuevo, no se necesita un sistema propio, sino a lo mejor una búsqueda inversa en un buscador, incluso como Google u otro, como puede ser DuckDuckGo, por ejemplo, ¿no? Por no utilizar únicamente los de las grandes plataformas, sería ya una manera de aprovechar la inteligencia artificial para hacer fact-checking, sin tener necesariamente un sistema propio, ¿no? Por eso decía de pensar en esas preguntas o cómo lo puede utilizar y luego incluso las soluciones que existen disponibles. El tema por ejemplo, el tema de la búsqueda inversa de imágenes, sabéis que se puede buscar por archivo directamente o buscar por la URL de la imagen y entonces ya te devuelve las imágenes similares. A mí eso me parece una práctica muy sencilla y muy interesante. Ahí de todos modos recomiendo explorar, si ese tema interesa, las diferentes iniciativas que hay. Seguro que en México imagino que también habrá alguna, yo no la conozco personalmente, pero de alfabetización mediática y contra la desinformación, en los que explican un poco cómo, desde el punto de vista del lector, del usuario, cómo valorar si una información es real, o sea, perdón, es verídica o no es verídica. Y muchos de esos sistemas sirven y podríamos aplicarlos perfectamente. Muy bien. Tenemos una última pregunta, José Carlos, de Guillermo López. Perdón, abusando aquí de la oportunidad. José Carlos, preguntarte si me puedes dar unos 2 o 3 nombres de medios de España, ahí en la península ibérica, que estén entendiendo bien esto de la tecnología en general, no solo inteligencia artificial,
unos Ujú. 2 o 3 medios medianos, chicos o grandes, como para seguirles la pista. Gracias. Vale. Bueno, a mí me parecería, bueno, lista de José Carlos, ¿no? Pero porque al final hay muchos, luego que no se me falle nadie. Eh, a nivel de distribución, a nivel de negocio, es muy interesante ver lo que está haciendo el grupo Eneo. Por ejemplo, ¿vale? El grupo Eneo no es un medio concreto, pero sí que tiene periódicos como el Heraldo de Aragón, lainformación.com, etcétera, y es un medio que sí que está apostando mucho por todo lo que es, sobre todo desde el punto de vista de negocio, ¿no? De cómo monetizar mejor, cómo optimizar mejor lo que es las suscripciones, los modelos de distribución de noticias. Hay cosas muy interesantes ahí, ¿vale? En Grupo Neo. Luego es cierto que, bueno, este es conocido, pero el país, sobre todo también el tema de nuevas narrativas. Y a mí también me gusta muchas veces lo que también hace, bueno, el Confidencial, que es un nativo digital, el confidencial.com. Bueno, también tiene algunas aplicaciones tecnológicas bastante interesantes. Y de hecho fue uno de los que primero apostó también por cuestiones, bueno, por trabajar con automatización de contenidos, automatización sobre todo de ligas menores. Por ejemplo, en deportes se utiliza mucho, ¿no? Para automatizar contenidos en ligas menores de deportes que si no, no se cubrirían. Y quizá, bueno, Guillermo, como comentaste antes que trabaja en Televisa, ¿no? Yo echaría un vistazo al ente público, a Radio Televisión Española. Porque Radio Televisión Española tiene una parte de innovación, tiene una parte, por ejemplo, que no es necesariamente relacionada con inteligencia artificial, pero que es todo relacionado con nuevas narrativas, que bueno, lo llaman el lab, ¿vale? Pero hace trabajos muy buenos a nivel audiovisual, con documentales interactivos, con experiencias inmersivas, con incorporación de tecnología a lo que es, sin entrar a qué tipo de tecnología, pero incorporación de fórmulas tecnológicas a las narrativas, a la forma de contar historias. Y ahí Televisión Española hace cosas bastante interesantes. Incluso en radio también han sacado hasta algunos papers contando de cómo aprovechan también la inteligencia artificial para mejorar lo que es la clasificación y distribución de las noticias, ¿no? Es decir, pues hacer cortes y tal. Pero vamos, esos tres podrían estar muy buenas opciones. El caso de Radio Televisión Española, quizá a veces, como pensamos más en medios, en periódicos, pero hay cosas bastante interesantes dentro de Radio Televisión Española, en mi opinión. Muy bien, pues creo que ya dejamos ir a José Carlos a que duerma porque ya es más de medianoche ya. Te agradecemos mucho la plática. Efectivamente, la plática queda grabada, es una ventaja. La vamos a promover en las redes sociales. Y bueno, por último, nada más preguntarte cómo te pueden contactar o a Prodigioso Volcán en caso de que quieran hablar más con ustedes, estar en contacto con ustedes. Bueno, Prodigioso Volcán, directamente en la web hay un botón de prodigiosovolcán.com y tenemos ahí como un acceso. En redes sociales, por supuesto, en Twitter, @losdelvolcán. Y a mí personalmente se me puede contactar a través de LinkedIn, sería la mejor manera. José Carlos Sánchez a través de LinkedIn y un mensaje y ahí estoy disponible para cualquier duda o pregunta. Muy bien, bueno, pues ahora sí nos despedimos, pero antes les quiero recordar que la próxima semana tenemos una masterclass sobre criptomonedas y contratos inteligentes, jueves 25 de noviembre a las 17 horas. Si quieren saber la programación, está en nuestro Facebook. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Buena tarde, José Carlos, buen descanso. Y nos seguimos viendo por aquí en nuestras masterclass. Un abrazo para todos. Hasta luego, muchas gracias. 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 Gracias, estuvo excelente. Gracias. Gracias, hasta luego.